Una vez más, Alfredo Ponce Reyes desde mi canal de YouTube, 28 de mayo del 2021. Batallamos un poquito hoy para conectarnos debido a la lluvia a la parte aquí del norte de la Ciudad de México, pero ya estamos listos para hacer la presentación de tres expertos en algunos temas que vamos a tratar el día de hoy. Está con nosotros Okami, José Luis y Joel Suárez. Okami, hijo de Joel, uno de los grandes competidores mexicanos de Karate Do, de Chito Ryu, y junto con su hermano José Luis Suárez, otro de los grandes baluartes de Chito Ryu en México. El tema que vamos a tocar el día de hoy para darle continuidad a las pláticas anteriores que tuvimos a través de mi canal es la enseñanza, aprendizaje en el Karate Do, que se puede dar de alguna manera a nivel general el deporte, a los aspectos desde infantil, juvenil y adultos. Sabemos perfectamente que para que tengamos una mejor aceptación en la enseñanza y aprendizaje, debe de existir una metodología en lo que viene siendo en el proceso de enseñanza, desde cómo dar a conocer nuestro sistema de trabajo, puede ser a nivel infantil, juvenil y adultos, porque hay que tratarlos de manera diferente. Pues para ello le voy a dar primero la palabra a Joel Suárez para que haga la contextualización del tema. Adelante y bienvenidos los tres. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. A tu auditorio, muy buenas noches. Bien, cabe aclarar que dentro de la planeación y la organización de las clases es sumamente importante porque la sesión es la unidad más pequeña de un programa. El conjunto de sesiones pues ya conforman un bloque, conforman una unidad y el conjunto de unidades conforman un curso. En este sentido, yo me he dado la tarea de investigar la importancia que tiene inclusive desde el calentamiento, reconocer cuánto tiempo tenemos para una sesión, reconocer con qué se inicia, las partes importantes que tenemos que ver, la parte técnica y la fase de relajación, que voy a tratar de ser sumamente breve, pero lo voy a hacer de una manera didáctica a través de... Sí, antes de que inicies, quiero enfatizar en lo siguiente, que para que nosotros como maestros de Karate Do o cualquier otras actividades deportivas, debemos tener una planificación estructurada. Adelante, Joel, continúa. Muy bien, entonces dentro de una sesión, nosotros en una sesión regularmente de 1 hora, cuando damos clases de karate, y en esa hora pues tenemos que dividir bien las tres partes. Yo diría que con nosotros son 4 partes. La parte inicial, que es el calentamiento, posteriormente que es la parte principal, o le llaman medular, o le llaman central, y luego después la parte de reforzamiento, porque si queremos que el alumno vaya adquiriendo fuerza en los brazos, fuerza en el abdomen, en la espalda, en las piernas. ¿Por qué? Porque lo va a necesitar, ahí es donde entra el reforzamiento. Y las recomendaciones y los métodos, adelantito se los voy a comentar. Y importantemente también la recuperación. La recuperación se puede hacer a través de un método de entrenamiento mental, pero regresándolo siempre a la realidad, porque es delicado el entrenamiento mental, únicamente manejarlo de manera improvisada. Muy bien, esto nos va a permitir que de alguna manera sepamos no llegar a improvisar cada una de las sesiones de Karate Do, que con qué debo de empezar, si hoy se me ocurre ser Quijón o Kumite o cualquier otro tipo de combinaciones. ¿Estamos correctos, Joel? Sí, esto va a depender mucho del programa que tengan al futuro. Si van a ser por ejemplo, preparación para los grados, pues es importante, ¿verdad? Que a lo mejor un día citen 2 objetivos principales, pueden ser los básicos y la kata, ¿no? Y después, en otro día, pues, básicos de combate. Básicos me refiero a lo primero que debe de aprender de combate, tanto en forma defensiva como ofensiva, y la práctica, que puede ser en parejas, en tercias, en círculos, en circuito,
O sea, hay varios métodos de sistema de entrenamiento. Muy bien. Adelante, conforme vayas desarrollando, si quieres al presentar algunas láminas o darle Bien, apoyo en José Luis o Okami. Tú, por voy favor, a empiezas a moderar la participación de nuestros amigos y especialistas, José Luis y Okami, en el momento que tú gustes. muy bien, voy a permitirles presentar. En el cuadro póngale OK. Ok. Bien, pues aquí estamos viendo una lámina en PowerPoint. Sí, donde ahora sí que no importa el estilo, ¿verdad? Pues desde sí, claro. taekwondo, karate, lima lama. Aquí lo importante es que la sesión está conformada, como les decía anteriormente, en karate, como en otras disciplinas. Yo lo considero que está representado por 4 sesiones. Desde Sócrates tenían la sesión minuciosamente, casi cada 30 segundos iban marcando, pero en la actualidad, pues, y en la realidad nosotros tenemos realmente 1 hora para dar una clase de karate. En la sesión participan 3 aspectos importantes. ¿Cuáles son? El psicológico. ¿Y en qué consiste? Bueno, hay que tener atento al alumno. ¿Y cómo lo podemos tener atento? Bueno, pues con la alegría. Si hay un alumno alegre, créanme que va a tener atención. Si hay algún alumno preocupado, hay que tener cuidado porque puede tener un riesgo de lesión y eso hay que vigilarlo como lo hacen todos los entrenadores. Bien, entonces la primera parte, que es el calentamiento, el calentamiento pues, es un conjunto de actos y ejercicios previos para los grandes esfuerzos de las sesiones de entrenamiento o de enseñanza. Y tiene 2 objetivos. Uno, prever las sesiones, preparar la parte física, que es el calentamiento, que es general, y también debe de ser específico o especial. ¿A qué me refiero de específico? Calentamiento general, que es el que tenemos que realizar el calentamiento con dos propuestas, que son la céfalo-caudal, que es de la cabeza a los pies, y de los pies a la cabeza, y luego del centro a la periferia. ¿A qué me refiero esto? Si nos damos cuenta que, o sea, en el calentamiento no solamente hay una sola forma de calentar, sino también se hace con un compañero, se hace con algún objeto, pero aquí lo importante del calentamiento es que hay que elevar la temperatura para evitar alguna lesión, poner una patada que se tenga que practicar rápidamente en la parte principal, ¿no? Bien, el calentamiento, cuando llegamos a la clase, llegamos con una frecuencia cardíaca actual. Hay que reconocer que tenemos 4 frecuencias. La actual, la que tenemos ahorita, ¿sí? La básica, la base, que es cuando nos despertamos y checamos el pulso, esa es la que tenemos, la de base. Pero si nunca llegamos al gimnasio con una frecuencia cardíaca muy baja. Entonces esto hay que vigilarlo precisamente para los esfuerzos. Y la de esfuerzo, y después la que es la de recuperación. Y reconocemos que un corazón sano se recupera en 1 minuto. Si no se recupera en 1 minuto, ¿verdad? Entonces sí hay que mandarlo al cardiólogo para que vigile. Esa parte del calentamiento es importante vigilarla. Ok, ahora bien, la siguiente parte, la parte medular principal, o le llaman también central. Y aquí es donde se implica la técnica y la táctica. Si nos damos cuenta, hay una serie de crecimiento en la línea de atención. Psicológico es el rojo. Veamos cómo vamos motivando al alumno y esta va creciendo y a la vez va teniendo una recuperación, porque reconocemos que no uno está atento todo el tiempo,
se distrae uno al voltear, al platicar, pero esta curva tiene que llevar su máximo de atención y mantenerse en el fortalecimiento. Ahorita voy a hablar del fortalecimiento. Entonces, en la parte técnica, si nos damos cuenta, no es nada más decir, haz este ejercicio. Tenemos que explicarle en forma breve, clara y precisa y concisa. Y después tenemos que demostrarle el ejercicio cuantas veces sea necesario, porque hay que reconocer que los alumnos no todos lo reciben o no todos tienen la experiencia de recibir el desarrollo del movimiento técnico o el gesto técnico. Entonces, en ese sentido, es importante esta metodología. Explicación, demostración. Ok, ahí podemos ver esa curva roja, pero la otra parte, ¿qué es la técnica? ¿La del otro color? Sí, el aspecto técnico motriz, Sí. aquí lo vemos marcado con unas flechas, y si nos damos cuenta, de manera sobresale. ¿Por qué? Porque tenemos que explicarle la técnica. La técnica es un proceso racional, eficaz y económico para mejores resultados, porque también se habla de antitécnica, ¿verdad? Se puede decir, si no sabes o no dominas la técnica, pues entonces vas a tener errores muy comunes que se presentan sobre todo en los principiantes. Ok, Joel, esto significa que, por ejemplo, si los maestros no conducimos correctamente cada una de las ofensivas, defensivas, desplazamientos, por más que repita el alumno, no va a poder avanzar, ni lo va a entender, ni lo va a ejecutar. Sí, precisamente es importante la demostración. Ajá, ok. La demostración, ahí viene la corrección. Uno de los factores importantes dentro de las teorías del aprendizaje es el feedback. La retroalimentación, le explicamos breve, le demostramos, y ahí es donde entra el reforzamiento. Vamos corrigiendo la mano, la rodilla, la cadera, los hombros, lo que se requiere, ¿verdad? Porque a veces el principiante proyecta mucho el tronco al frente. Entonces, en ese sentido, se le va corrigiendo para que después, en la siguiente etapa será la práctica, será la ejercitación por parte del alumno, para que el alumno vaya reconociendo la efectividad, porque la técnica debe de ser económica y debe de ser sistemática para mejores logros en la teoría del aprendizaje. Ahora bien, si te das cuenta en las flechitas, esto Sí. casi no se escapa de que siempre estamos corrigiendo. Los entrenadores nos la pasamos corrigiendo para que haya una elevación del aprendizaje motor, y así se pueden desencadenar los movimientos de manera, como lo dice Parlevas, la motricidad, un ejercicio pensado, un movimiento que no sea nada más la repetición, y como lo decías hace un momento, que lo repita, pero ya lo está pensando, ya le da una relación sin necesidad de que se meta tanto a la biomecánica, puede ir comprendiendo su mecanismo de su cuerpo y puede ir corrigiendo su postura, sus pasos, la naturalidad de lo que se practica en el karate. Muy bien, ya vemos aquí que existe una división. ¿Tienes algún otro más que podamos avanzar, Joel? Sí, quiero darles la parte de la relajación. Si se dan cuenta, hay esfuerzos, ¿verdad? Hay Sí. esfuerzos, pero también hay pausas. Esfuerzos, y sobre todo en el karate, a veces decimos, bueno, ¿cuántos ejercicios se requieren? Por parte de los expertos, vamos a realizar 8 ejercicios mínimos y máximo de 16. ¿Por qué no más? ¿Por qué no más? Bueno, se puede hacer más, pero cambiándole la orientación. La orientación no siempre al frente, sino se le puede cambiar la orientación. ¿Para qué? Para que haya una relación no de una mecanización del movimiento. ¿Sí? Cuando practicamos kata, pues se debe practicar kata tanto al frente, a un lado, en diagonal, precisamente para que encuentre esta referencia y esta familiarización
cuando estén en el examen o en la competencia. A mí me tocó ver nacionales en donde, no, la cata va a ser de este lado, llegaban y se equivocaban los competidores cintas negras. ¿Por qué? Porque no había una familiarización o un ensayo de las diferentes orientaciones en el área donde se va a competir. Bien, vamos a ver, la otra gráfica es precisamente que de manera general el calentamiento se recomienda por los expertos, porque tenemos realmente una hora, 5 minutos de flexiones, extensiones, circunducciones y 3 ejercicios y 3 minutos de coordinación. Los ejercicios de coordinación son muy importantes. En el karate es sumamente importante cuando se le dice kamae izquierdo, kamae derecho, que tengan esa idea y esa lógica de cuál es la derecha, cuál es la izquierda, pero la coordinación es poner en movimiento 2 o 3 secuencias. Por ejemplo, un ejercicio de coordinación puede ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, y estamos coordinando. Habrá algunos que a lo mejor se pican los ojos o se tocan solamente la nariz. Hay muchos ejercicios de coordinación. ¿Pero para qué son esos ejercicios de coordinación? Pues los ejercicios de coordinación para activar el sistema nervioso central y periférico. Por eso los alumnos, cuando los ponemos en la marcha, son abanderados, pues marchan mal porque no tienen ejercicios de coordinación en educación física. Entonces la coordinación es muy importante. Si ya vimos que lo divides muy bien ahí en tiempos, ¿no? Para poder tener una organización de la sesión. Sí, porque en un curso yo les dije, a ver, van a dar un calentamiento para principiantes, un calentamiento para una selección y uno de alto rendimiento. Y cuando empezaron a dar el calentamiento, el primero dio bien poquito, el otro dio más y el otro casi se lo sacaba. Y dije, no, un momento, alto. Es que el calentamiento general es solo uno. Y el calentamiento es para todas las disciplinas. Por eso hay esa forma de conducir que sean 5, 3 de coordinación y de manera específica. ¿A qué se refiere de manera específica? Si yo voy a trabajar la kata, mi básico y la kata, entonces voy a hacer 3 minutos de calentamiento específico, si va a ser el yakosuki, si va a ser la posición de shikodachi. ¿Por qué? Porque puede haber una lesión. Entonces, el ejercicio de calentamiento específico es muy importante en esa fase. Que son 11 minutos, pero tenemos 40 minutos para la fase principal. Aquí es donde metemos nosotros la técnica que ya le explicamos, que es la explicación, la demostración, la ejercitación por parte del alumno, el reforzamiento, y después ya ellos van concientizando en el ejercicio. El básico para la kata y la kata. De otra manera sería el básico de combate y el combate por parejas, simulándolo, ¿sí? Ahora bien, la relajación, y con esto cierro la primera parte, la relajación es sumamente importante porque en ese momento es cuando nosotros vamos a darle ese grado de recuperación al alumno. La relajación dentro del movimiento es importante. ¿Por qué? Porque es la manera de recuperarse. Hay quien hace una relajación general, hace una relajación parcial. ¿Cuál es la relajación general? Relájense todos ya. Les cuentan una historia, o los acuestan en el piso, y la general, esa sería la general. La que es por parte, relaja la cabeza, relaja el cuello, los hombros, abre el abdomen, regulariza tu respiración, relaja los músculos de las articulaciones de tu cadera, y de esa manera se va relajando. El alumno hasta
en 3 minutos hasta se queda dormido. Sí. Lo importante es no despertarlo, decir, ya párense, no. Lo tiene uno que hablar despacio, ¿sí? Ahora separen los párpados, empieza a reincorporarse poco a poco, regresamos, y se van a recuperar, en 3 minutos se van a recuperar increíblemente para la siguiente actividad. Muy bien. ¿En qué nos puedes apoyar, José Luis, en estos conceptos de manera breve, en base a tu experiencia, José Luis Suárez? ¿Me escuchan? Un poquito más, si elevas tu voz, por favor. Sí. ¿Me escuchan Adelante, ahora sí? José Luis. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alfredo. Buenas Sí, noches, Alfredo, José Luis. muchísimas gracias por esta entrevista. Envío un saludo a todo tu auditorio. Este programa me agrada porque realmente es un programa muy educativo y aparte de eso también tiene que ser también algo de profesional, amateur y profesional. Y lo que está diciendo, lo que está enseñando Joel es ¿qué tan importante es la metodología? La metodología es para que rompe toda la improvisación. Antes, cuando no se veían estudios científicos, mucha gente trabajaba o practicaba de una manera empírica. Y porque se daban alguna idea realmente de cómo se podía entrenar o cómo se podía manejar la enseñanza. Ahora no, ahora lo que Joel está diciendo, el profesor, a través de su docencia, está explicando precisamente los pasos, ¿sí? Está hablando de lo que es la adecuación morfofuncional. La adecuación morfofuncional, que es el calentamiento, que es lo principal, porque es el calentamiento general y después el calentamiento precisamente específico. Yo quisiera que continuara Joel un poquito, ya para adentrarme a mi tema, lo que son los niños, los adolescentes y ya los adultos. ¿Te Muy parece? bien, ¿algún comentario quieras hacer, Luis? Por ahí lo teníamos, estaba trasladándose. ¿Quieres tantito quitar tu micrófono, Joel? Lo cambio. Hay eco. Cambio tu micrófono, puedes activar. Ahí está. Vale, está bien, vamos bien. Entonces, continúa, Joel, por favor. Me gustaría que fueras un poquito breve en los siguientes para que no nos coma el tiempo. Sí, hay mucho que comentar, pero de manera sintética. Si nosotros vigilamos las acciones, podemos lograr nuestros objetivos. Ahora, objetivos. ¿Cuántos se deben de manejar en cada sesión? Bueno, los expertos dicen que por favor se manejen nada más 2 o máximo 3. A ver, un momentito, por favor, porque está haciendo eco. Si me permites, José Luis, quita tu sonido. Nos vamos a ayudar. Ah, sí. ¿Quisieras el micrófono? A ver. A ver, vamos a ver. Okay. A ver, ahora sí, Joel. Adelante. Sí. La importancia de la sesión es que si nosotros planificamos todas las sesiones, sí, nos va a costar trabajo, un poquito de trabajo. De alguna manera siempre se va acomodando cada parte. Y yo lo dije desde el principio, referente al evento que vayamos a tener, si va a ser evento de un examen o si va a ser un evento de una competencia, nosotros tenemos que planificar todo eso para vigilarlo con detenimiento, principalmente para que no haya lesiones. Cuando no hay lesiones, realmente yo les aplaudo a los instructores porque cuidaron todo. Y al cuidar todo quiere decir que eso es salud, ¿verdad? Ahora, cuando se maneja ya un programa, te das cuenta de lo importante que es una sesión, porque a lo mejor hoy tengo ganas, como lo habíamos comentado, hoy tengo ganas de que sea combate. Doy combate. No, pues otra vez tengo ganas de combate. Y ven puro combate. ¿Y qué pasó con la parte de la fundamentación de la técnica para las katas? Porque tú sabes que karate no nomás es pura competencia. Se marcan 3 objetivos, un ejercicio para la salud, otro un ejercicio deportivo para las competencias, ¿verdad? Y otro de alto rendimiento.
Entonces realmente la sesión es sumamente importante. Y de esta manera pues vamos a cuidarnos todos. Pero de alguna manera también tenemos que considerar si estamos tratando con una clase de niños que tiene que ser separada con los jóvenes y con los adultos. Nos podemos ayudar también porque para cada grado de Q tenemos objetivos y metas, independientemente de que va el Quijón, el Kumite, la Kata, y si tenemos competencias o no. Tenemos que ver estas vertientes, ¿no te parece, Joel? Sí, así es, tenemos que vigilar eso. Ahora, los expertos técnicos dicen, bueno, como tienen un poquito de tiempo, por ejemplo, en el calentamiento, pues ya les había dicho que 8 repeticiones como mínimo en el cuello, máximo 16, para que después de 16 no caigamos en una mecanización. Y debe de ser de la cabeza a los pies. Y hay quien empieza el calentamiento, empiezan a saltar. ¿Sí? Un buen calentamiento conviene conocer dos métodos, el isotónico y el isométrico. El isotónico es una serie de movimientos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el isométrico es sostenido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora se ha comprobado en estadísticas que el ejercicio isométrico mejora más rápido la flexibilidad. En el caso de los que hacen kata, por ejemplo, pues es muy recomendable que hagan mucho ejercicio isométrico con ese método. ¿Sí? Y si llevamos todo a un orden, después nos vamos a acostumbrar, ya va a ser muy natural que manejemos la sesión y la suma de las sesiones para que nos pueda dar un buen resultado hasta la fase de relajación. Ahora, nada más por último, Sí. Fortalecimiento. ¿A qué le llamamos fortalecimiento? ¿A qué le llamo fortalecimiento? Bueno, recordando que antes de terminar la sesión, tenemos por lo menos 3 minutitos para que al piso empezamos con abdominales, luego seguimos con planchas, luego con hiperextensión de espalda, luego piernas. Pues sí, en cada sesión se debe manejar el fortalecimiento porque el alumno tiene que tener más fuerza, el alumno tiene que tener más rapidez, el alumno tiene que moverse más rápido, como lo decían en Japón, ¿no? Las cosas hay que hacerlas rápido en karate, todo hay que hacerlo rápido, para que ese reflejo esté condicionado a esta disciplina. Si tú te das cuenta, verás que en karate todos dicen, acá todos se forman rápido. No es como en otras disciplinas que a ver, vamos a platicar y nos van platicando y se van reuniendo. No, aquí todo se hace desde el principio rápido, precisamente para tener ese acondicionamiento de la rapidez. Muy bien, me gustaría comentarte un detalle, más que nada preguntarte, ¿qué diferencia has encontrado entre la metodología que han traído desde Japón a todo el mundo, que pues es muy antiguo, pero al mismo tiempo, durante tantos años que has tenido de experiencia en Cuba y todos los cursos que has tenido, se puede complementar una cosa con otra, la metodología actual con lo que ya se trajo de Japón, Joel? Sí, pues mira, el concepto de la metodología es método, una serie de pasos a seguir para un fin. Y logía es tratado, estudio. Quiere decir que es el estudio de los métodos. En nuestra actividad del karate predomina mucho el mando directo. Pero cuando estás con niños, como lo dijiste, pues ahí hay el método de búsqueda, hay el método de enseñanza recíproca, hay el método de tareas, el método de análisis, síntesis. Cuando los niños tienen 10 años, ya tienen esa capacidad de análisis. Y cuando tienen esa capacidad de análisis, los niños de 10 años, pues es muy prudente que nosotros pues lo podamos mejorar. Acuérdate que las cualidades se heredan y la técnica se aprende. Pues sí, Pues es aprenden cierto, la es verdad. técnica, pero desarrollan la capacidad intelectual, la capacidad de movimiento, la capacidad de reflexionar y de mantener esa disciplina.
Ahora, los métodos, es muy importante conocer todos los métodos generales de la enseñanza. Y ahí se abre una línea en los métodos generales del entrenamiento deportivo. Ya es otra fase. Aunque dentro de los métodos generales del entrenamiento, como lo dice el alemán, George, y hay otros Fox y otros autores, implica también enseñanza, ¿eh? Porque a veces decimos, no, es que aquí estás en una selección y tú tienes que hacer esto. Si el alumno no lo sabe hacer, es prudente que le enseñemos que lo haga, para evitar que se lesione o para evitar que pierda en una competencia. Bien, me gustaría que caigamos en una parte importante que se requiere hoy en día en México, pues, para seguir mejorando nuestro desempeño en la enseñanza-aprendizaje de Karate-Do. ¿Qué requerimos hoy en día los instructores para ser más completos, dejar el empirismo por un lado y mejorar desde las bases? Si estamos nada más para enseñanza normal, educativa, recreativa, y posteriormente llevar a una selección específica para los jóvenes que tengan la capacidad de representar a su estado, a su alcaldía y a México. ¿Qué requerimos de enseñanzas, aprendizajes? De aprendizaje requerimos de 3 áreas. Una área es el área de las ciencias y de la pedagogía. El área de las ciencias está la medicina, está la biomecánica, está la fisiología del ejercicio, está dentro de la pedagogía, ¿verdad? Y esa es una área. La otra área es la área de la acción. La acción es, por ejemplo, en nuestro caso, el karate. Esa área de la acción va a ir vinculada con ¿qué? Con la metodología. Si puede tener la acción, pero si no tiene una metodología de vanguardia, pues no hay resultados. De alguna manera, todos los que dan clase ya lo saben. Lo único que les hace falta es reconocer los conceptos nada más. Pero con una capacitación, con un taller que les brinde esto, créeme que se pueden volver expertos. Ahora, métodos que utilizan en Japón, métodos que utilizan en Europa, en Estados Unidos, son los mismos métodos, profe. Solo que cambia el estilo, cambia la dirección que se le está dando al método, los métodos activos, métodos de rendimiento. Sí, hay muchos métodos, pero ¿cuáles nos van a dar resultado? Dependiendo los objetivos. Bien, me gustaría que ahora dejaras de compartir la pantalla para darle oportunidad de que participe José Luis, porque ya lo veo que está esperando. Nos trae por ahí también conocimientos referentes a su experiencia que ha tenido con los niños y los jóvenes. Ya tú nos explicarás, aparte de instrucción de karate, sé que de alguna manera también tienes la experiencia en el fútbol o lo que tú creas conveniente sobre este tema. Adelante, José Luis Suárez. Muchas gracias por su atención. Te agradezco mucho. No te despidas, no te vayas. No. Para apoyar de alguna manera a José Luis Suárez. Adelante. Bueno, creo que sí es muy importante. Adelante. Sí, es muy importante estar en lo que es una escuela aplicando la ciencia del deporte. En América me enseñó muchísimas cosas. Es toda una institución, ¿verdad? Pedagógica, metodológica. Hay muchos médicos, hay preparadores físicos, muchos preparadores, y de acuerdo a las edades, ¿no? Y entonces, como la América tiene tanto, y no nada más el América, el Chivas, Pachuca ya tiene una universidad, igual que... Ahora ya tenemos Pachuca tiene una universidad. Sí, ya... Pues, si me haces favor de quitar tu sonido. Sí, a ver, un momentito, espérame. Un momentito. Sí, hay que quitar el sonido. Sí. No, a Joel. Bueno, Joel. Sí, porque me hace una reverberación. Bueno, ¿puedo seguir? Adelante, José Luis. Sí, bueno, te voy a decir cómo se maneja la escuela y la escuela amateur y la escuela profesional. Ya no es una escuela, ya es una profesional. Eso empieza de los 5 años. Primero, más que nada, ver
precisamente lo que es la técnica. La técnica es el patrón para precisamente viendo las cualidades, si los padres de los genes han practicado algún deporte, si practican un fútbol o practican, por ejemplo, en este caso específico en el karate, ¿verdad? En Japón, los niños, ¿por qué son campeones? Porque ellos, sus métodos son tan precisos, ellos tienen años, muchísimos años en ciencia, y lo han descubierto tanto los movimientos en las precisiones, que ellos empiezan desde el momento en que les enseña primero los básicos, ¿sí? Los básicos poco a poquito los van fortalecimiento, pero también los juegos ayudan muchísimo. Ahora, ¿qué tipo de juegos, verdad? Tenemos las pelotas, tenemos las cuerdas, las cintas para hacer las fuerzas de 1 contra 1 y después 2 contra 2, y eso empieza a aplicar un poquito de fuerza, y hay muchos juegos que precisamente te van ayudando a la musculatura. Tenemos el esqueleto, ¿verdad? Pero el esqueleto, si nosotros lo ponemos en algo, y si no tiene la fuerza muscular, ¿qué pasa? Se cae, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sostiene precisamente al esqueleto? Los músculos. Pero como todos tenemos músculos, tenemos que ir haciendo volumen poco a poco. Y con ese tipo de juegos didácticos, van a ir incrementando precisamente su masa muscular. Hay que hacer muchos juegos aeróbicos, no anaeróbicos. El karate es muy anaeróbico y hay muchos instructores que lo aplican en anaeróbico. No. A los niños hay que darles enseñanza. ¿Por qué enseñanza, verdad? Porque precisamente primero se les enseña lo que es el calentamiento. El calentamiento tiene que ver mucho con la oxigenación. La oxigenación, que es cardiovascular, cardiopulmonar, ocular, que son 3 tipos de presión, ¿verdad? Entonces, es muy recomendable para que no existan lesiones, primero caminando, trotando, y después un poquito más de carrera, porque el corazón va palpitando, el oxígeno se va al pulmón, del pulmón se va al corazón, otra vez regresa, ¿verdad? Médicamente. Y después de aquí es un sistema. Entonces hay más irrigación sanguínea, ¿sí? Y llega a capilares. A los capilares no se abren hasta que tenga precisamente una buena temperatura, porque hay temperatura baja y temperatura alta y temperatura media, ¿verdad? Entonces, los capilares se abren para más irrigaciones, para que lleguen exactamente a articulaciones musculares y se puedan abrir, entonces precisamente con el trote. Entonces, ¿qué va haciendo? Se abren los capilares y empieza a irrigar a lo que son articulaciones y músculos. Ya cuando se empiezan a abrir, entonces existe más la flexibilidad y la elasticidad. ¿Y qué tan importante es eso? Es en general en los niños, en los adolescentes y los adultos, precisamente para que no existan de cualquier tipo de lesión. No existe ninguna lesión. Está comprobado, ¿sí? A través de científicos que este es el mejor método, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente en los niños, si se le da mucha carrera, tiene un corazón tan pequeño, ¿sí? Que puede darle un problema cardíaco, le puede dar un problema de un riñón y le puede afectar algo. Y lo más interesante en los niños, que cuando están precisamente cansados, precisamente, y se sientan, pero ¿por qué se sientan? Es que está mal adecuado precisamente su calentamiento. No están, los músculos no están tan adaptados a lo que es precisamente lo que es el sistema de Cosma para poder hacer sus siguientes movimientos. José Ya Luis, después quería comentar algo. Sí. Más que nada, enfocar a los clientes. Es importante hacer clasificación por edades, ya sea que estemos hablando de fútbol, de voleibol,
de Karate Do. En nuestro caso, ¿qué es lo que tú quieres? Que hagamos esas divisiones muy concretas. Sí, esto te enseñando. ¿Qué eso sugieres? Lo que yo estoy diciendo es en los niños y en los adolescentes, en específico en karate, ¿sí? Porque el tema es el karate, ¿verdad? En el fútbol es muy similar, pero son diferentes los tipos de ejercicios, ¿verdad? Entonces ya después de lo que hacen estos los niños, entonces ahora sí empieza la flexibilidad, lo que decía el profesor Joel, que es desde la cabeza hasta los pies, hacer todos los movimientos, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a aplicar la técnica. La técnica es la más importante. La técnica, dice Joel, que es un proceso racional, metodológico, didáctico, ¿sí? Que es científico y es eficaz, ¿verdad? Está todo planeado. ¿Y qué tan importante es eso? Porque a los niños, poco a poquito les van, el profesor que está al frente debe de tener unos auxiliares para poder ayudar a los movimientos, hacer las correcciones. Ahora en Japón se aplica mucho lo que es el Shinai. Sí conocemos el Shinai, ¿verdad? Precisamente porque el Shinai, ¿de acuerdo? ¿Por qué el Shinai? Porque a veces a los papás no les gusta que toquen a los niños, ni toquen a las niñas. Entonces hace la instrucción con el Shinai y se hace una corrección. Entonces ya se empiezan a enseñar, ¿no? Los básicos. Hay básicos de combate, hay básicos de kata. Y lo principal que debe de ser primero es la kata. Básicos en un día. Al siguiente sesión es precisamente básicos de kumite. ¿Cuáles son los estáticos? Y los que tienen son los activos. ¿Cuáles son? Los movimientos que son lo que son al frente, los estáticos, defensa, ataque, defensa, ataque. ¿Cuántos movimientos? Para los niños son 8 movimientos. 8 movimientos del lado izquierdo, 8 movimientos del lado derecho. Hay descanso, ahí viene la recuperación, la oxigenación. La oxigenación, si no tiene bien oxigenada, entonces empiezan a perder reflejos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que darle? Hay que darle 2 minutos. De esos 2 minutos al siguiente paso. ¿Qué va a hacer? Defensa, chudan, pues yodan, de los 3 o 4 movimientos, que son más o menos que tienen un poquito de movimiento, ¿sí? Entonces, se empieza a hacer por los ángulos. Tanto 45 grados, otros 45 grados al frente. Ya que se termina eso, se explayan hacia atrás para que hagan los movimientos activos, ¿sí? Todos los movimientos activos son los que empiezan a desarrollar lo que son a caminar, oisuki, yakosuki, oigeri, yokogeri, y empiezan a desarrollar lo que es la masa muscular. ¿Sí? La masa muscular tiene que ver mucho también su alimentación, ¿sí? La alimentación tiene que, ya después de los 6, 7 años, no es conveniente tomar leche, ¿sí? Pero hay verduras, hay almendras, hay nueces, o sea, ya hay un complemento nutricional. ¿Para qué? Precisamente que no coma mucho pan, que no coma mucha tortilla, precisamente para que vaya quitando precisamente a los gorditos, quitando grasa y vaya precisamente haciendo un poquito más de músculo, perdiendo grasa y tenga mayor movimiento, porque la grasa a veces impide el movimiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es el inicio en niños. Ahora vamos a pasar a los adolescentes, que son de los 13 en adelante. Cuando ya de los niños ya empiezan a tener una experiencia y ya empiezan a tener una experiencia competitiva, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho manejar la competitiva, porque la competitiva es una preparación muy específica. Hay que empezar a entrenar toda una semana. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Hasta ahí. Descanso, sábado y domingo. ¿Sí? Hay que entrenar 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde y 2 horas en la noche.
Ahora, viene, ya que se hizo precisamente la selección para un área Pero me competitiva. gustaría hacer un alto aquí, Sí, José Luis. sí. Debemos de recordar que no es tan fácil que tengan hoy en día tantas horas de trabajo. Supongamos que no está la pandemia. Quita Ajá. tantito tu sonido para que me escuches porque hay una reverberación. A ver, a Escúchame ver, nada más, por favor. ¿puede quitar el sonido, Jesús? Ajá. Vayamos a pensar Déjame primero quitar. sí, Sí. A ver tantito. que tenemos que ir adaptando a lo que el tiempo que tienen los alumnos, porque por lo regular van en las mañanas a la escuela, en la tarde los captamos de alguna forma 2 o 3 veces por semana en los doyos, dependiendo de qué doyo estés, o en ocasiones podemos concentrarlos los fines de semana, sábado y domingo, para el equipo representativo. De tal manera que tenemos que ir adaptándonos con el tiempo que tienen disponible los alumnos. Y más se diga hoy en día, con lo de la pandemia, que mucha gente se nos ha ido de alguna manera de las clases virtuales. Me gustaría que conceptualizáramos este punto. Si quieres hacerlo, comentario breve, José Luis, ¿cómo tenemos que adaptarnos? Adelante, José Luis. Sí, adelante, José Luis. Le quitaste el sonido. Joel, adelante. Mientras que viene. Por favor. Y ahorita le damos la palabra a Okami, que lo Sí, hemos dejado que llegue a la casa. Adelante. sí, es muy realista lo que dices. Yo lo que hice Sí, yo es estoy listo cuando me digan, perdón. Sí, adelante, Okami. yo Ahorita te lo que damos. hice es realizar ejercicios para casa dentro de los pequeños espacios y me puse a pensar, dije, no puede ser un proyecto de cómo se le puede, pues cómo se puede, porque lo importante es la alimentación, el descanso y que tengan actividad física. Entonces, para eso yo generé un circuito de ejercicios, ¿verdad? Que tienen un objetivo muy específico para cada parte del cuerpo y después que consiste en 8. En otra ocasión, si se puede, se los presento. Y otros Sería 8. interesante ver eso porque de alguna manera conocerlo y que en su casa puedan hacerlo y ya complementamos de alguna manera durante la semana. Adelante, Joel. Sí, este estudio es alemán. Cuando yo fui a Alemania, pues hace 30 y tantos años, me encantó el entrenamiento en circuito. Entonces llegué a hacer la adaptación y tuve un curso de 4 años en la UNAM, un diplomado, en donde vimos laboratorio de desempeño físico y pude materializar este circuito, muy objetivo para cada parte del cuerpo. Y después es un circuito en donde se manejan los fundamentos que se van a requerir, ¿verdad? Si va a ser para combate o si va a ser para kata. Entonces pasa por, pero el marcar como circuito es pasar en varias estaciones. Sí. No, aquí el circuito sería en el mismo lugar. En la misma estación. Ajá, pero cambiando los ejercicios. Son 8 ejercicios, sí. Ok, muy bien. Fundamentos. Sí. Y eso, y a través de una hoja de concentración de datos, se da 35 segundos al principio para que se familiaricen, por 35 de recuperación. En la recuperación ellos toman su lápiz, su pluma y anotan las repeticiones y regresan a los siguientes ejercicios. Pero hay un buen desarrollo porque el desarrollo es personal. Aquí ellos no se hacen trampa. Tampoco el entrenador está viendo cómo destaca, sino simplemente le pide que los datos y hace una gráfica representativa y se ve un crecimiento técnico. Quiere decir que nosotros podemos darle seguimiento en el momento que lo volvamos a ver al alumno, o vía telefónica, o vía Zoom, como hoy tenemos la idea. Y de esa manera le damos continuidad al trabajo, Claro. porque ahora va a ser híbrido. Sí. Allá no hay duda. De las dos, presencial y a través de Zoom, como lo estamos haciendo. Sí, pero aquí la ventaja es de que la motivación, es muy importante la motivación y el estímulo. Pues yo ideé con mis alumnos darles un
un diploma que no tiene mejor valor que el escalafonario, pero están motivados y los tengo en la clase y los tengo practicando y yo creo que ese proyecto te lo voy a regalar, te lo voy a compartir porque a mí me ha dado muy buen resultado. Yo creo que hay que compartirlo entre más. Me gustaría no dejar afuera a Okami. Me gustaría también que Okami Suárez ahorita hiciera un pequeño resumen desde su punto de vista, porque él está también muy fresco en la Escuela Nacional de Entrenadores y sobre todo también como entrenador personal. Adelante, Okami. ¿Qué puedes comentar de todos estos conceptos que hemos visto esta ocasión? Sí, pues en realidad comentan puntos bastante importantes y la conexión entre ellos va a partir mucho desde lo fisiológico. Por ejemplo, en el proceso de enseñanza de la técnica, como lo decía Joel, es importante, si el enfoque como tal de la técnica, es importante empezar desde ahí, porque tanto el sistema nervioso central como periférico, pues como comentaba, están preparados, están en el mejor momento para captar los procesos motores, los procesos cognitivos, incluso los procesos de la táctica más adelante en el combate, se pueden asimilar de mejor forma durante estos primeros tiempos del entrenamiento. Sin embargo, ya más adelante podemos aprovechar igual a través de nuestros sistemas energéticos el proceso de fortalecimiento, el proceso ya como tal de modelaje competitivo, como lo comentaba Pepe, que era el mismo momento donde al alumno que es joven no debemos de meterle un entrenamiento de tipo anaeróbico y muchísimo menos si es láctico, porque en la realidad de su actividad no la necesita. Esas perspectivas ya han quedado rezagadas desde hace bastante tiempo y se ha demostrado que en realidad todos esos momentos de preparación para el deportista ¿Entre qué edades responden a debe de fases. ser muy aeróbico? Si me quieres especificar, Okami, para que transmitamos ese mensaje. Es que ahí es importante que el entrenador comprenda en qué momento el deportista se encuentra en el tope de su capacidad. No va a ser el mismo momento de entrenar la capacidad anaeróbica o, por ejemplo, hablando de manifestaciones, la potencia en un gimnasta, que trabajarla tal vez en un atleta de triple salto, porque los momentos y las edades van a ir cambiando bastante. Y si En hablamos el de caso del karate, ¿no? karate, en el caso del karate debo de admitir que yo no tengo el dato exacto porque no lo he estudiado a ese nivel de profundidad. Okay. Sin embargo, queda abierta la propuesta para poder comprender primero desde nuestras fases sensibles y después ya a la especificidad del deporte. Que las mismas investigaciones nos digan, ok, es óptimo entrenar la capacidad específica a estas edades porque estas edades es donde va a obtener su punto de máximos logros competitivos. Ahí es donde debemos de enfocarnos en este tipo de entrenamiento que es anaeróbico. En el proceso de enseñanza-aprendizaje durante las primeras edades, ya sea iniciación o edades infantiles, en realidad no es algo sustancial, no es primordial el entrenamiento tanto de tipo anaeróbico como de tipo láctico, porque no va a suceder ya más, no va a ser próximo a lo que el niño o el que va iniciando va a realizar. Muy bien, quiero encuadrar lo siguiente para que también quede muy enfático. ¿Qué edades para ti son infantiles? ¿Cuáles son juveniles? ¿En qué momento empiezan? Y hay una etapa muy importante para el adulto, que es el cambio a la elite, que ya tocamos en veces anteriores. Si me quieres darme un pequeño comentario al respecto, Cami, y ahorita quiero terminar con una pregunta para los tres. Pues justamente edades infantiles podríamos tomar hasta los 9, 10 años, Sí. siempre tomando en cuenta su proceso de crecimiento, ya que se encuentra dentro de la pre y la pubertad. Ya podemos empezar con una etapa de especialización o de incluso preespecialización deportiva. Más adelante llegamos a la etapa de especialización y altos logros, que podríamos hablar entre los 15 y los 21 años. Y ya a partir de los 21 encargarnos de la fase del mantenimiento de los logros competitivos, que es cuando ya por los mismos principios evolutivos, pues nuestra capacidad empieza a disminuir poco a poco y nuestra labor como entrenador, pues como entrenadores, pues es intentar mantener en mayor cantidad todo lo que se ha trabajado a lo largo de estos años. Muy bien, fíjate que esto sí queda enmarcado en nuestra actividad de Karate Do. No sucede, por ejemplo, en la gimnasia, que empiezan muy pequeños, pero no es el momento. A mí me gustaría en esta ocasión cerrar, pero que le demos continuidad
porque creo que nuestros seguidores van a estar muy interesados en seguir recalcando todos estos temas. ¿Cómo podemos enfatizar ahorita en esta nueva normalidad lo que hemos estado comentando con el trabajo híbrido y una metodología que nos va a llevar a cambiar todo? Ya Joel enfatizó y comentó un punto muy importante: tareas en casa, tareas a través de Zoom. Yo, por ejemplo, ya empecé con las actividades presenciales. A lo mejor ustedes también. Me gustaría que empecemos con José Luis, después Joel y por último Okami. Adelante, José Luis. Bueno, es muy recomendable las horas, ¿no? Y las zonas. Hay zonas donde no hay mucha gente, donde hay muy bonitos jardines, y ahí pueden hacer sus entrenamientos, pueden hacer lo que ellos quieran conforme a su experiencia. Ya también hay ahorita gimnasios donde tienen todas las medidas precautorias y las pruebas, y ahí pueden, y a mucha distancia, no 1 metro, sino unos 4 o 5 metros, y con pocos alumnos en áreas ya de gimnasios. En otra hay un horario de las 9 de la noche hasta las 10:30 de la noche. Aquí, por ejemplo, si yo me salgo a caminar a esta hora, no hay nadie. Yo estoy en la zona del valle, la colonia del valle, y me puedo caminar. Yo me he ido caminando y regresando. Ya hay mucha movilidad ya hoy en día. Yo pienso que sí se puede, y con ya inclusive sin cubrebocas, ¿sí? A que no exista mucha gente, porque el oxígeno, a mí me gusta mucho el hablar del oxígeno. ¿Por qué? Porque es el área donde hay el crecimiento pulmonar, un fortalecimiento al corazón, al cerebro. O sea, hay muchísimo, el audiovisual, no se pierden reflejos. Entonces ahí sí pueden, yo les recomiendo mucho esas áreas, y después ya sus clases por medio del internet, la asignación de tareas, y ellos ya lo empiezan a desarrollar. Eso es lo que yo puedo recomendar. Bien, adelante, Joel, ¿qué comentas al respecto para que cerremos esta sesión el día de hoy? Si quieres poner tu micrófono. Perdón, pero sí, por ejemplo, ya ahorita ya la mayoría ya están siendo vacunados. Ya el que se vacuna no se muere. Está comprobado, ¿no? Pero sí se puede. Gracias, José Luis. Adelante, sí. Joel. Bien, pues estamos en el punto precisamente de tener una educación híbrida, y aquí es muy importante qué opinan los padres, porque en la educación híbrida hay muchos distractores, ¿verdad? Llegan o se van. Tenemos ahorita el estudio y el proyecto en la universidad, precisamente de esta educación, inclusive del aula invertida, ¿verdad? De este modelo mixto, y es como vamos a invertir nuestro tiempo y los momentos de la enseñanza-aprendizaje, y que considero que, por ejemplo, en un esquema tradicional, el profesor debe tener ya el conocimiento preparado antes, igual sus materiales, el espacio, las medidas de evitar que se pueda contagiar, porque si se va a trabajar con parejas, pues hay que tener mucho cuidado. Si están tocando el balón, si están tocando la pera, están tocando, etcétera. Y como se está haciendo la actividad en áreas cerradas, pues tiene muchas posibilidades de que se puedan enfermar, ¿no? Pero yo considero que el practicar en áreas abiertas, con una buena separación, y te repito, porque me ha convencido que el sistema de ejercitación en circuito brinda muchas posibilidades. Esta idea de los alemanes se ha considerado inclusive en el fútbol, lo practican mucho, le invierten mucho. ¿Por qué? Porque hay resultados muy rápidos. Y de eso, de los resultados muy rápidos, nos puede comentar Okami de lo que es sí, el sistema pues, de entrenamiento. Le damos la batuta a Okami para que de alguna manera cierre esta sesión. Un joven muy activo, muy preparado. Adelante, Okami. Sí, pues más que nada es importante mantenernos actualizados
y poder comprender cuáles son las nuevas tendencias aquí, por ejemplo, en el karate, como hablan de las diferencias entre la metodología oriental y cómo ha evolucionado todo esto y cómo ha mejorado el proceso de enseñanza, de tal forma que nos hemos tenido que adaptar a las situaciones, a la distancia, que hemos tenido que encontrar nuevas estrategias, no solo para desarrollar lo que es la motricidad, ¿no? También para desarrollar las capacidades básicas, para desarrollar lo que es la resistencia, la flexibilidad, la fuerza, la potencia. Es importante ir no solo creando, sino también compartiendo todas las nuevas estrategias que vayamos desarrollando y visualizando cuáles son las de los demás, porque al final también es importante apoyarnos de lo que las demás disciplinas, los demás entrenadores, los demás países están haciendo para contrarrestar este distanciamiento social. Sin duda es muy cierto esto, y sobre todo algo que tenemos que considerar es recuperar la oportunidad de que los jóvenes, a los niños y los adultos regresen de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a las posibilidades de cada familia, a la responsabilidad que tengamos con la nueva normalidad, y conforme se vayan dando aspectos de la salud, siempre respetando los protocolos. Hay que enfatizar, esto es muy importante, y sobre todo respetar si los padres de familia de alguna manera consideran que no tienen que llevar todavía de manera presencial a sus niños hasta que ellos estén plenamente seguros, y que se vaya cubriendo cada vez más las vacunaciones y esta parte. Quiero agradecerles su participación, que no sea la única ni la segunda vez que ya nos hemos estado viendo, que vemos un mensaje profundo hacia lo que viene siendo la profesionalización de nuestra actividad del Karate Do. Si quieren despedirte, adelante. ¿Puedo hacer el último comentario que es muy importante? Sí, por favor, muy importante y breve, por favor. Tengo ahorita un médico familiar y dice que ahorita está estudiando lo que son adolescentes y adultos, pero no está muy metido en lo que son los niños. Yo aconsejaría a los papás que se esperaran y no tomaran las aulas, porque no está muy bien comprobado, ¿sí? Hay hospitales en que sí hay luego niños y tienen resistencia y lo sacan, pero yo recomendaría que no. Mejor como está y hasta el final ya que ya estén todo comprobado, de regreso. Muy bien, esperemos que así sea la parte del regreso escolar, primaria y secundaria, porque sabemos perfectamente que son los que pueden llevar el contagio a las familias. Joel, adelante. Sí, pues mira, yo quiero felicitarte porque si te das cuenta, esto es un brillante ejemplo de una aula invertida. ¿Por qué? Porque es el alumno que vea los videos, estos videos que los vea, que los compara, que pueda hacer ejercicio, que pueda reforzar en sus ejercicios lo que estamos comentando, porque eso realmente sí es una aula invertida, ¿verdad? No debemos de desesperarnos, y también yo considero que si vamos a regresar a las actividades, nos están pidiendo que sea libre, o podemos escoger sistema híbrido o dar una sola sesión a la semana, únicamente con muy pocos alumnos. Pero yo me pregunto, ¿realmente estamos preparados? ¿Realmente están todos vacunados? Entonces, en ese sentido, vamos a recordar que cuando vino la pandemia, con uno fue suficiente. En Cuba, cuando llegó un italiano a un hotel, se contagió toda la isla, tan lejos que está, y se contagiaron todos. Y ha habido millones de Sí. muertos. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado en no bajar la guardia. no, Okami, si quieres cerrar en esta ocasión, adelante. Pues creo que gran parte ya se ha dicho. Es importante poder mantener los protocolos de seguridad, mantener la distancia. A pesar de tener la vacunación, hay que recordar que no es el 100% de efectividad todo el tiempo. Hay que tener cuidado, hay que cuidar a la familia, hay que cuidar a los amigos, hay que intentar salir lo menos posible y mantener siempre los procesos de sanitización, que es lo que ha ayudado a mantener y a regular todo esto. Muy bien, gracias, buenas noches. Les vamos a dar
y solicitar que nuestros seguidores le den like al canal de YouTube de Alfredo Ponce Reyes, que le dé un clic a la campanita para cuando tengamos otro nuevo video. Y bueno, pues buenas noches y les envío un abrazo a los tres. Gracias, Gracias por su Ponce. participación. Muchas gracias. Doctor, muy agradecido por su entrevista. Muchísimas gracias. José Luis, gracias para ti. Un abrazo, Joel. Un abrazo, Cami. Bien, te lo regreso. Muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Los videos, pero ahora de enseñanza. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.